Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Gracias al Señor por la oportunidad que me conceden, la bendición que me permite tener y el privilegio de poder hablarle a su pueblo, todos aquellos hermanos que han sido redimidos con la sangre de Cristo, y también aquellos amigos que simpatizan con nosotros, con el Evangelio, con nuestro Dios. A todos los bendecimos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Quiero invitarles ahora a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Alabado sea el Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en tu casa de oración. Gracias, Padre amado, porque tú nos permites, oh Dios, estar aquí y donde podemos contemplar, Señor, tu hermosura y también inquirir en tu templo. Señor, gracias por las bendiciones que nos has dado hasta el día de hoy. Gracias por ser, oh Dios, un Dios de amor y de misericordia, un Dios fiel, un Dios que cumple el pacto que hace. Gracias, Señor, porque realmente pues nosotros no merecemos tu atención, pero tú nos las concedes. Gracias, Señor, por ello. Pedimos, Padre Santo, que tú ilumines nuestra mente, Señor, y también que tu Espíritu Santo vaya delante de nuestra voz, oh Dios, o de nuestras voces, y que prepare las mentes de los hermanos y especialmente de los amigos, Señor, que necesitan escuchar tu palabra y llegar a un conocimiento mejor, oh Dios, para que ellos puedan entender que hay necesidad de convertirse, de arrepentirse, Señor, y de buscar tu rostro antes de que sea demasiado tarde. Señor, pedimos una bendición especial para nuestros amigos y hermanos, y te pedimos, oh Dios, que nos guíes a nosotros y nos dirijas en todo lo que aquí hagamos, Señor. Padre, gracias te doy, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pero ahora también quiero, Señor, interceder por nuestros hermanos que están afectados de salud, algunos aquí pues en Pennsylvania, otros en otros estados y en otros países también, pero como quiera, Señor, para ti no hay distancia. Gracias, Padre, por ello. Intercedemos, Señor, por nuestra hermana Aida Melvin, la hermana Ana Crespo, la hermana Nilsa Cuevas, Efraín Sánchez en Puerto Rico, Noemí González en New Jersey, Tito Rivera aquí en Bristol, Pennsylvania. También aquí dice Sen Rivera y Luis Rivera. La hermana Oliva en New Jersey, hermana Peña aquí también en Pennsylvania, ¿cómo se llama esto? Salem, Pennsylvania. Oramos por el hermano Adrián Martínez en Puerto Rico, allá en la, ¿cómo es que se llama? La ciudad de Lares. Alabado sea el Señor. Por la esposa del hermano Antonio, que yo me imagino que ya está mejor, en Nicaragua. Alabado sea Dios, y la seguimos presentando para que ella pues llegue a un final bueno, agradable. A la hermana Carmen Vélez, a la hermana Francisca del Monte, a Tomás Capetillo en el estado de Florida, Lucia Sánchez en Ben Salem también. También, Señor, te presentamos al país de Ucrania y de Rusia. Tú sabes, Señor, el conflicto que hay entre ellos. Nosotros no podemos decir es culpa de esto o del otro, aunque es obvio de quién creemos que sea la culpa. Pero, Señor, lo que necesitan esta gente, señores, es entender que hay una necesidad de buscarte a ti, oh Dios, y de entregarse en tus manos. Señor, pedimos por los soldados, tanto ucranianos y rusos, Señor, y que los líderes, oh Dios, tengan una reflexión y empiecen pues a buscar paz y tranquilidad. Señor, también perdón, man. Pedimos por el conflicto que hay también en Israel, entre Israel y los
palestinos, o prácticamente el grupo terrorista de Hamas. Señor, también ellos necesitan de ti, oh Dios. Nosotros pues quisiéramos que esta gente se alineara, se convirtiera, se arrepintiera, entendieran lo que es bien y lo que es mal, y que ellos renunciaran, Señor, al terrorismo y se entregaran, Padre Santo, en tus manos. Pedimos, Padre, por ello, salva, Señor. Yo sé que tú les amas. No importa la situación, la circunstancia o la creencia que ellos tienen, Señor, pero yo sé que tú les amas porque son seres humanos que tienen un alma y necesitan salvarla. Señor, gracias te damos porque sabemos que tú vas a trabajar en una manera especial. No sabemos cómo, Señor, pero tú vas a trabajar para bien. Ahora, Señor, dejamos todo en tus manos y te agradecemos la oportunidad que nos das de ser un canal de bendición. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. ¿No tienes agua? Aquí yo tengo una. Muy bien, voy a dejar aquí a la hermana Francis con ustedes y ella va a continuar pues con la escuela dominical. Bendecido sea Dios, hermanos, que el Señor le bendiga. Gracias a Dios por este privilegio que nos concede una vez más de poder estar en su casa, alabar, glorificar y bendecir su santo y bendito nombre. Reconocemos y entendemos que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada, que lo necesitamos en todo momento y en todo lugar, y que aún en la iglesia lo necesitamos más, porque aquí necesitamos su unción, su gracia, su perdón, su ayuda, para que nosotros podamos administrar y hacer lo que tenemos que hacer. En este momento, Señor Dios del cielo y de la tierra, amantísimo Dios y Padre celestial, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y bendecimos tu santo y bendito nombre. Te suplicamos, oh Dios, que estés con nosotros, que tu Santo Espíritu, Señor, nos anime, nos ayude, nos dé la unción y la gracia que necesitamos y que nos guíe, Señor, a que podamos llevar a cabo esta lección y alguien pueda aprender algo, pueda entender algo, pueda clarificar algo de lo que ya sabe. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Reconocemos y entendemos que sin ti nada podemos hacer. Somos vasos en tus manos, Señor, y necesitamos tu ayuda. En el nombre de Jesús pedimos al Espíritu Santo que se mueva, se manifieste y se deje sentir de una manera especial y que nosotros podamos terminar el estudio de hoy en bendición y con tu gracia. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido y te doy gracias. Amén. Estamos en la lección número 16 hoy. La unidad del Evangelio según Mateo. Jesús el Maestro. Y Jesús el Maestro. La vida, el título de la lección es La vida sobre un fundamento firme. Aquí vamos a estar viendo qué es lo que necesitamos. Cómo es que debemos de estar para poder estar firmes en el Señor. ¿Cuáles son las enseñanzas y los consejos que nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, ¿verdad? El gran Maestro, nos enseñó, nos dejó para que entendiéramos y conociéramos que necesitamos aprender de Él y poner en práctica las enseñanzas. Aquí vamos a estar estudiando hoy en Mateo capítulo 7 del 1 al 29. El libro de Mateo 7, el 1 al 29, con esto vamos a culminar el Sermón del Monte. La verdad central nos dice, escuchar, creer y obedecer a Cristo es el fundamento sólido para vivir. Es el fundamento sólido para vivir. ¿Okay? Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que creer y tenemos que obedecer a Cristo. Que es Cristo. Amen. Es nuestro fundamento, un fundamento sólido, ¿verdad? Para que nosotros podamos vivir bien. El versículo clave nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¿Cuánta gente hoy mencionan al Señor aquí, Señor allá? El Señor me dice esto, el Señor me dice otro, esta otra cosa. Es increíble, hermano, lo que vemos en el mundo hoy, pero la palabra nos amonesta, nos inquieta y nos va a amonestar y nos va a inquietar de que tengamos cuidado con las falsas enseñanzas y con los falsos maestros, ¿verdad? Porque Él dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará, ¿verdad?, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
no es solamente oír y seguir, ¿verdad? Hay que oír, seguir y obedecer. Bendecido sea el Señor. Las metas de la enseñanza. Debemos rechazar la actitud de juicio, o sea, un prejuicio, a adelantarnos a hacer juicio sin saber las cosas, ¿verdad? Y a abrazar la restauración de aquellos que experimentan un fracaso moral, ¿verdad? Nosotros reconocemos y entendemos que no somos perfectos y que de una manera u otra a veces tropezamos y podemos hasta caer. Así es que reconociendo esto, tenemos que mostrar misericordia y tenemos que, en vez de estar todo el tiempo juzgando y mirando cómo vamos a estar viendo la paja del hermano, debemos de sacarnos primeramente la viga que tenemos en nuestro propio ojo. ¿Ok? Tenemos que experimentar, ¿verdad? Y ayudar a aquellos a restaurarlo y ayudar a aquellos que experimentan un fracaso. Debemos elegir entrar al reino de Dios por la puerta estrecha. Hermano, hoy en día hay muchas, de acuerdo a la gente, a muchas religiones, hay muchas puertas. Se puede ir a Dios de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero la palabra del Señor nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Él establece que solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente Él puede darnos vida. Así que tenemos que reconocer y entender. También tenemos que evaluar las palabras pronunciadas por los profetas y maestros. Como le dije ahorita, tenemos que tener cuidado a quien escuchamos, qué es lo que oímos, ¿verdad? Qué es lo que estudiamos muchas veces. La gente le gusta leer libros de todo el mundo y es bueno leer porque cuando uno lee se educa, aprende, pero también tiene que tener cuidado que pueda reconocer lo que es verdad y lo que es engaño y lo que puede ser algo que no nos ayude a nosotros para crecer en el camino del Señor. Así es que debemos de evaluar las palabras pronunciadas por los profetas y maestros, comparándolos con las verdades que se encuentran en las santas y divinas escrituras. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es el libro de conducta, es el mapa que nos va a llevar al cielo, es el camino recto que nosotros podemos seguir, y si queremos llegar seguros, tenemos que dejarnos guiar por lo que la palabra del Señor dice. ¿Ok? Así que vamos a estar viendo, como le dije, vamos a estar viendo el Sermón del Monte, la última parte, el capítulo 7, y tenemos a Mateo Mateo 7 del 1 al 3, después del 7 al 15, después del 18 al 21 y después del 24 al 27. Esas son las porciones que se va a estar tomando hoy en la escuela que vamos a estar dando. Dice aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Así que tenemos que tener cuidado, hermano, porque hay alguien que siempre nos está observando, hay alguien que siempre nos está escuchando, y usted y yo tenemos que tener cuidado cómo hablamos, cómo actuamos, y además no ser muy precipitado a hacer juicio sin tener conocimiento. El verso 3 nos dice, ¿y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Wow, hermano, si yo tengo una paja en mi ojo, ¿verdad? O usted tiene una paja en su ojo, y yo tengo una viga en el mío, yo no puedo ver bien para poderle sacar la paja suya. La paja suya es demasiado de pequeña, lo mío es demasiado de grande, tenemos que examinarnos. Verso 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Son promesas que nuestro Padre Celestial nos enseña por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De que Él está ahí
que nos oye, que nos ve, que nos conoce antes de que esté la palabra en nuestra boca. Él entiende, Él sabe cuál es la necesidad suya, la necesidad mía. Si es que no tenemos mucho que gritar, ni mucho que brincar, ni saltar, sino ir obedientemente, con humildad y sencillez, reconociendo, como decía el domingo pasado, el jueves pasado, que Él está en los cielos y nosotros estamos aquí en la tierra, y la tierra son los estados de sus pies, y nosotros estamos aquí, reconociendo eso. Dice aquí, el verso 9, ¿qué hombre de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, que reconocemos y entendemos que nuestro Padre Celestial siempre nos dará lo mejor, lo que necesitamos. No todo el tiempo lo que deseamos, pero sí lo que necesitamos. Verso 12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Nos da a entender que si usted quiere que lo traten bien, usted y yo también debemos de tratar bien. Si queremos que nos respeten, debemos de respetar. Si queremos que nos obedezcan, usted y yo también, y una que otra vez, vamos a tener que obedecer. Tenemos que aplicar la palabra a nuestras vidas, ¿verdad? Esta es la ley, dice, y los profetas. Verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El Señor Jesús dice, entrad por la puerta. No dice puertas, dice la puerta estrecha. Porque, hermano, es difícil caminar, es difícil llegar, es un camino angosto, con muchas dificultades, muchas pruebas, muchas luchas, pero si usted y yo caminamos de la mano con nuestro Señor Jesucristo, llegaremos a puerto seguro. Bendecido sea Dios. Alabado sea Dios. Dice, y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Usted ve cómo anda el mundo. No tienen nadie a quien darle cuenta. Pueden hacer lo que desean, lo que quieren, en cualquier hora, donde quieren, van, vienen. No son responsables, así es que anda el mundo, pero usted y yo tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios y caminar de mano con nuestro Señor Jesucristo. Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nuestro Señor Jesucristo está diciéndonos una gran verdad, hermano. Hoy en día la gente no quiere buscar a Dios. La gente quiere tener todos los beneficios que Dios pueda darle, pero no quieren obedecerle, no quieren hacer su voluntad, no quieren vivir para Él, ¿verdad? Así es que tenemos que reconocer y entender que van a ser pocos los que se salvan, los que hallan la puerta, ¿verdad?, angosta y caminan por ella, porque es difícil el camino. Verso 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor en este tiempo nos dice que necesitamos desarrollar el don del discernimiento para conocer y entender quién es quién y a quién debemos de seguir. Dice que vienen vestidos como ovejas, ¿verdad?, pero que por dentro son lobos rapaces. O sea, que sus enseñanzas falsas pueden llevarnos, sacarnos del camino correcto y llevarnos un camino de engaño y mentira donde podemos perecer. Así que abramos los ojos. No puede el buen árbol dar malos frutos, verso 18, y el árbol malo dar frutos buenos. Es imposible. Usted siembra un árbol de limón, no puede esperar cosechar uvas ni mucho menos manzanas. Va a cosechar limones, ¿ok? Así que por sus frutos los conoceréis. Verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no todo el que dice, hoy en día la gente llama Señor, 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 pero no sabemos a qué Señor es el que están llamando, a qué Señor es el que están sirviendo. Ayer se nos decía en el Fox News, le estaban diciendo que en Agua ellos levantaron un templo para Satanás, ¿verdad? Un altar para Satanás. ¿Ok? Y hermano, eso es increíble. Usted sabe que ahí es donde empiezan las primarias de las elecciones. Y con este montón de demonios y diablos que se manifestarán ahí, todo eso puede traer muchos problemas. Abramos los ojos. La hermana Carmen nos decía el domingo aquí que oráramos por América. Pidámosle al Señor protección por nuestra nación y pidamos protección por nosotros, hermanos. Nosotros no sabemos lo que cualquier momento puede pasar. Tenemos que estar preparados no solamente para en cualquier momento que nos llame, sino para cualquier otra situación que pueda acontecer. Aquí dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esto nos da una buena experiencia. Es uno de los mensajes que hermano Marcelino predica mucho de esta porción de la palabra y es una porción muy bonita. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Wow, la palabra del Señor es clara, hermano. Está ¿cómo se dice? Al frente suyo y usted la puede estudiar y la puede leer y puede comprender y entender que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nos dio buenas enseñanzas para que hoy usted y yo podamos vivir una vida agradable a Él y podamos llegar, ¿verdad?, aquel día al cielo. Así es que la parte 1 dice, no sea hipercrítico, tenga cuidado con las críticas, hermano, no sea prejuicioso tampoco, reserve el juicio. Mateo 7, del 1 al 5 y verso 12. Ya yo le leí la porción de las escrituras, vamos a entrar en algunos comentarios, ¿verdad? Y así seguimos con la presentación de la clase. El Sermón del Monte es uno de los discursos más famosos de la historia. No solamente la historia secular, sino la historia religiosa, hermano. Porque lo habló nuestro Señor Jesucristo, que es la máxima autoridad en la palabra de Dios. Con mucho más peso que un discurso de cualquier orador que motiva a las personas a hacer una cosa o a hacer otra o a seguirle. Jesús, como el Hijo de Dios, compartió su divina sabiduría con la humanidad. En sus enseñanzas que se registran en los capítulos 5 al 7 de Mateo, nos muestra a los seguidores cómo el alinear nuestro diario vivir con el reino de Dios, cómo alinearnos, ¿verdad?, a vivir en el reino de Dios. El objeto de nuestra fe es el fundamento de nuestra vida y debe ser nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen, no importa lo que crees, siempre y cuando seas sincero, pero nada está más lejos de la verdad. No importa lo que diga la cultura, sí importa lo que creemos y dónde ponemos nuestra fe. ¿Verdad que sí? Usted y yo tenemos que tener cuidado a dónde es que ponemos nuestra fe, a quién es que adoramos, a quién es que le oramos, de qué manera nos presentamos a Él. Nosotros tenemos que reconocer eso. Jesús es el único camino a la vida eterna. Si usted y yo fuéramos a construir un edificio, necesitaríamos materiales. ¿Y qué materiales debería usarse para crear un fundamento firme para un nuevo edificio? ¿Y qué materiales podrían usar los contratistas, ¿verdad?, si no se le exige los estándares
¿verdad? Si usted no le dice, esto tiene que ser hecho de este material, o tiene que ser hecho de esta medida, o tiene que ser hecho de tal estatura, hermano, ellos lo harían lo que sea más fácil y lo más económico, y usted saldría perjudicado. Es por eso que hay estándares en la construcción. En toda clase de cosas tiene que haber un estándar. Bendecido sea Dios. Lo más barato es posible, o quizás lo inferior sería lo que usaría, si no se le dieran los estándares. Así como somos cuidadosos para construir nuestras casas, lo deberíamos ser para elegir el fundamento para seguir en nuestra vida, que importaría mucho más. O sea, a nosotros la vida espiritual nos debe de importar muchísimo. Reconocemos y entendemos que la vida, cuando moramos, salgamos de aquí, de la tierra, es una vida eterna. Debemos de cuidarnos, de trabajar para tener lo mejor. Trabajar para estar seguro que estamos con nuestro Señor, porque eso es lo más importante. Las bendiciones que Dios nos promete tienen un alto costo personal. Sí, hermano. Hay que ser disciplinado, hay que estudiar, tenemos que negarnos a muchas cosas, pero si seguimos a Cristo, tendremos la victoria. Jesús expuso los elementos de la ciudadanía del reino y en ellos abordan el camino hacia las bendiciones, las motivaciones adecuadas para guardar la ley, vivir sin preocupaciones y de ser firmes y fieles. Eso es todo lo que hemos estudiado a través de todas estas clases que hemos dado. Esta porción bíblica nos desafía a renovar nuestro compromiso con Dios en su reino. ¿Okay? La primera parte dice, no sea hipercrítico, Mateo 7 del 1 al 5 y verso 12. Reserve el juicio. Nosotros a veces tenemos que tener cuidado, hermano. A veces somos ligeros. Vemos cualquier cosa y ya estamos juzgando. Y la palabra del Señor nos dice que no juzguemos, ¿verdad? Para que no seamos juzgados. Justo ante Dios guardar. Es justo, pero ser un legalista es alguien que puede ser justo ante Dios al guardar un conjunto de reglas. O sea, hay personas que creen que ellos son salvos, que son aceptos, que son lo mejor conforme a las reglas que ellos guardan o que siguen. Ejemplos, los fariseos establecieron normas o leyes que ni siquiera ellos podían cumplir. Estaban ciegos a sus propias faltas, pero se apresuraban a señalar a los demás. En la ley de oro, Jesús nos enseña que hagamos con otro lo que nosotros quisiéramos que nos hagan, ¿verdad? Como quisiéramos que nos traten, debemos de tratar. ¿Ah? Como nosotros quisiéramos que hagan. Con nosotros. Jesús es el juez supremo y a nosotros nos toca el amar a los demás. Mateo 7:1 nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Se ha utilizado en muchos contextos para amonestar a cualquiera que ofrece corrección, esta porción bíblica, pero esa no fue la intención de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta no fue la intención de Jesús. Hay que formar una opinión después de sopesar las pruebas, pero cuando practicamos el juicio a priori, ¿verdad? Antes de a tiempo, y de prejuicio, el resultado es una crítica impía, o sea, una crítica que no es constructiva. Versículo 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os seréis medido. Jesús hace un contraste entre tener
una actitud orgullosa y condenatoria y tener una actitud misericordiosa y perdonadora. Así que cuando nosotros estamos viendo las pajas de los demás y viendo todo lo que los demás hacen y no nos miramos a nosotros, tenemos un problema bien serio. Y Él nos contrasta que en vez de estar en esa actitud orgullosa y de condenación, debemos de tener una actitud de misericordia y perdón, que perdonemos a la gente, ¿verdad? Así podemos perdonar. Algunos han malinterpretado estos versos y deducen que debemos ser tolerantes con el pecado, lo que no es así, hermano. El Señor nunca nos ha dicho que seamos tolerantes con el pecado. Usted y yo tenemos que corregir a la persona que anda mal, pero tenemos que mirarnos primero nosotros, como la Escritura dice, mira, ¿verdad? Porque en cualquier momento usted y yo podemos resbalar. Mirad, dice, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado. Bendecido sea el Señor. Dice, tolerantes con el pecado, que no es así. No podemos ser tolerantes con el pecado, pero tenemos que ser pacientes con los demás y reconocer y entender que cada cual tiene que un día llegar a su sitio y pedirle perdón a Dios y cambiar su vida, ¿verdad? Debemos orar los unos por los otros y reconocer que Dios es el único juez y no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10 y verso 34 nos dice así. Los fariseos conocieron todos los aspectos de la ley, pero no la entendían o no la practicaban como debían de hacerla. No reconocieron su propio pecado. Jesús usa un ejemplo, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mire la desproporción de una cosa con la otra. Una paja es algo minúsculo, pequeñito, ¿verdad? Pero una viga, hermano, es algo grandísimo. Es un extremo, se va a un extremo con esa sugerencia que el Señor nos hace para que nos examinemos. Que está en tu propio ojo. Jesús señaló esto como la hipocresía, un ejemplo exagerado de notar una paja en el ojo de otra persona y negarse a reconocer la viga en su propio ojo. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos, que siempre estamos mirando los problemas de los demás, las dificultades de los demás, las situaciones de las demás, lo que habla y dice uno y el otro, y no nos examinamos nosotros, que nosotros estamos quizás en una condición mucho peor. Nuestra condición espiritual a menudo nos hace ignorar nuestras propias deficiencias, pero siempre estamos notando los defectos de otros. Es aquí donde Él nos aconseja en Mateo 7:12, todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Se da cuenta? Los profetas nos dieron muchos consejos, muchas enseñanzas sabias. El Señor Jesucristo nos las aclara mejor, ¿verdad? Pero todos tenemos que seguir las reglas. Y tenemos que seguirla, y tenemos que vivirla, y tenemos que aplicarla a nuestra vida. No podemos aplicárselas a otros y nosotros desinteresados no nos corregimos. Tenemos que corregirnos también. En vez de juzgar a los cristianos, los cristianos debemos ofrecer a los demás la misma gracia que queremos recibir. Solo Dios tiene autoridad para pronunciar juicio. Nuestro deber es mostrar misericordia a los demás. Ese es nuestro deber. Eso es lo que sí debemos de hacer. No desperdicie lo bueno, ¿verdad? El Señor no quiere que nosotros desperdiciemos las cosas buenas. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y las despedacen. Jesús enseñó que sus seguidores no debían dar lo santo a los perros, ni echar las perlas a los cerdos. Hermano, estas son ¿cómo se dice? Unas palabras que son un poco duras,
si se les dijeran a una persona, pero esta era la manera que se expresaban los judíos anteriormente a la gente, a los gentiles. Le llamaban perros, y el Señor dice que el perro vuelve a su vómito y el cerdo o la cerda lavada vuelve al lodo a ensuciarse. Así es que las dos cosas se enseñan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No se debe tratar de convencer a una persona, dice, ¿verdad? Se debe tratar a una persona a que crea en Dios si no están dispuestos a escuchar y obedecer la verdad. O sea, usted y yo no debemos la Escritura dice que debemos de forzarlos a entrar, ¿verdad? Pero debemos de forzarlos de una manera que entiendan, que comprendan la palabra. Porque mientras ellos no la comprendan, no la entiendan y no la obedezcan, hermano, it's a waste of time, ¿verdad? Y obedecer la verdad, y escuchar la verdad. Si no están dispuestos a escuchar y obedecer la verdad. Tenemos que mostrar humildad nuestras relaciones debido a nuestra condición pecaminosa, pero se nos insinúa a que tengamos discernimiento, hermanos. Ahorita les dije, necesitamos el discernimiento para poder conocer quién es quién. Esto no es que yo quiera saber cuál es la vida suya y quiero saber todo lo que usted hace, no. Usted debe tener discernimiento, qué es lo que se mueve, qué es lo que escucha, qué es lo que oye, qué es lo que practica. Debes de tener discernimiento para esas cosas. Al hablarle la verdad del reino a alguien, tenemos que tener discernimiento. Es aquí donde Él usó, nuestro Señor Jesús, usó las palabras que se aplican, a cerdos y a perros. Estas las usaban los judíos refiriéndose a los gentiles, aquellos que no forman parte del pueblo de Dios. En la cultura judía no se consideraban a los perros como mascotas domésticas, sino como animales salvajes. Llamar a una persona perro se le implicaba que era inmoral, vulgar o ignorante. ¿Usted se da cuenta? Una palabra bien ofensiva, ¿ok? Al que se le llamaba cerdo era un peor, era ceremonialmente impuro. Es posible que Jesús usara esos dos términos para referirse a aquellos que eran impuros debido al pecado y la incredulidad y rebeldía, incluyendo hasta los líderes religiosos, que eran rápidos a criticar a Jesús. Todo el tiempo estaban criticando a Jesús, que por qué hacía los milagros el sábado, que por qué hacía esto, que por qué hacía lo otro, que por qué comía con los pecadores, por qué andaba con pecadores. Él dijo que él vino a buscar lo que se había perdido, ¿verdad? Y nosotros también, aunque nos critiquen, tenemos que unirnos con la gente que no conoce a Dios, porque de esa es la única manera que podemos alcanzarle, hermano. Si Él nos hubiera mandado estar con los cristianos, pues no hubiera problema. Él nos mandó en el mundo, dice, para que holláramos serpientes, echáramos fuera demonios, sanáramos a los enfermos, ¿verdad? Y hiciéramos todo lo que Él puesto en nuestras manos. Así que tenemos que intervenir entre la gente del mundo. Mucha gente dice, no podemos, ¿cómo se llama? No podemos, congraciarnos con ellos. Pues cierto, no podemos congraciarnos, pero sí tenemos que vivir bendecido Jesús. Bendecido sea el Señor. Que eran rápidos para criticarlo a Él. Hoy también vemos la hostilidad de aquellos que rechazan la verdad hacia los creyentes, ¿verdad? Vamos a decirlo de otra manera. Hoy también vemos, ¿verdad?, la hostilidad de aquellos que rechazan la verdad y tratan mal a los creyentes, hermano. Pero aún así hay que seguir predicando y ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Así es que aunque la gente nos hable mal de nosotros, aunque nos digan aleluya, aunque nos digan gloria a Dios, aunque nos digan hipócrita, aunque nos llamen como nos llamen,
tenemos que seguir llevando la palabra del Señor. Reconocemos y entendemos que la palabra tiene poder y autoridad para liberar, salvar, sanar, ¿verdad? Y rescatar a la vida de cualquier situación en que se encuentren. Así es que usted y yo no tenemos nada que perder. Esto es la obra del Señor y Él se encargará de darnos la gracia y la ayuda que necesitamos para que podamos seguir hacia adelante. Así es que, aunque esto acontezca, tenemos que ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo y tenemos que seguir echándose adelante, hablándole a la gente, amándolos, perdonándolos y diciéndole al Señor que nos perdone también a nosotros. Bendecido Jesús. Parte segunda dice, halla la vida en el camino angosto. Mateo 7, 13 y verso 14. Elija la puerta correcta. Este mundo tiene muchas puertas hoy. Se están ofreciendo muchas puertas para muchas cosas, pero nosotros reconocemos que para ir al cielo solamente es nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a ver cómo hacemos y entendemos la situación esta. Así como las reglas de los competidores del esquí. Ahora en tiempo que estamos en tiempo de ¿cómo se dice? De invierno. Los Póconos y en muchas partes de los Estados Unidos y en Suiza y en muchos sitios donde hay mucha nieve, los esquí practican y es un deporte muy bonito y mucha gente lo sigue. Pero ellos, para poder llegar a las metas que se ponen y llegar a ganar los premios, tienen que trazar el camino que se les traza, tienen que seguir el camino que se les traza, ¿verdad? Tienen sus propias reglas para crear puertas por donde ellos puedan pasar y no se les permite crear su propio camino. O sea, sería muy bonito que, como es nieve, poder ir por donde quiera. Pero para que ellos puedan ganar, para participar y puedan ganar un premio, ellos tienen que seguir todas las reglas y las puertas que le ponen por medio de bandera a seguir. Bendecido sea Dios. Así es que nosotros también tenemos reglas y tenemos instrucciones de parte de Dios. Si queremos llegar a la puerta correcta, tenemos que caminar por esas reglas. Bendecido sea Dios. Jesús explicó que solo podemos entrar al cielo en el reino de Dios por la puerta estrecha. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¡Qué tristeza, hermano! Son muchos los que entran por la puerta ancha. Entonces verso 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y esto sí da tristeza. Reconocer y entender el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuánto sufrió por usted y por mí y por toda la humanidad, ¿verdad? Por los antes, por los de ahora y por los que vendrán. Él sufrió por todos y ya hizo la expiación por nuestros pecados, y que tanta y tanta gente lo rechace, ¿verdad? Es increíble, pero es algo que usted y yo tenemos que hacerlo voluntariamente. Nadie nos puede obligar a hacerlo, nadie nos va a poner un puñal o un revólver para que nosotros sigamos a Cristo. Esto es voluntario. Él le ha hecho el llamado a toda la humanidad, y todo el que responda, Él está dispuesto a perdonarle y salvarle. En las enseñanzas de Jesús en estas porciones bíblicas nos enseñó las bendiciones de vivir en el reino, y también nos advirtió de las dificultades. La puerta del cielo es estrecha. La puerta es Cristo Jesús. No hay otro camino, hermano, ¿verdad? No hay otro camino, solo Él. En entrar se requiere someterse a la voluntad de Dios y obedecer sus mandamientos, que pocos son los que lo hacen, ¿verdad? Muy pocas personas son los que obedecen a Dios, son muy pocos lo hacen. Los que los desobedecen descubrirán
que conduce al vicio o al vacío, a la insatisfacción, finalmente a la condenación. Jesús murió en la cruz para proporcionarnos perdón, pero los que no lo aceptan como Salvador enfrentarán el juicio eterno. Es por eso que cada persona que escuche su palabra debe elegir por qué puerta debe entrar. O sea que nadie puede obligar a usted que entre. ¿La? Se le habla, se le dice, se le enseña, se le aconseja, se ora, pero no se puede obligar. Usted es el que tiene la responsabilidad de escoger y de seguir. La puerta a la vida eterna es estrecha y su trayectoria no es fácil y pocos son los que la hallan. En San Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La salvación está a través de Jesús, que es la única forma y es la única puerta. Hermano, como les decimos, Él ya hizo lo que tenía que hacer. Cuando Él murió en la cruz del Calvario y Él dijo la última palabra que dijo es: consumado es. Lo que había que hacer, lo que Dios había demandado, el sacrificio genuino, perfecto, agradable a Dios, Él lo había terminado, ya no hay nada más que hacer. Lo que le toca hacer es a usted y a mí, cuando escuchamos su palabra, ser obedientes y venir a Él. Y Él siempre está con sus brazos abiertos, esperando que usted y yo lo recibamos. Bendecido sea Dios. Evalúe los profetas, Mateo 7, 15 al 23. Jesús nos ha advertido acerca de los falsos profetas y los describe como lobos con piel de ovejas, ¿verdad que sí? Qué mucha cantidad de gente engañando en este mundo hay hoy. Cuántas denominaciones, cuántas cosas, hermanos, cuántas divisiones. La misma palabra de Dios y todo el mundo coge un pedazo nada más. Nadie puede someterse, nadie quiere someterse a lo que toda la palabra del Señor dice, sino cada cual coge su pedazo y lo demás lo rechazan. Ay, Dios mío, ten misericordia. Hay consecuencias cuando oímos enseñanzas falsas. Muchas veces pueden tener apariencias de bondad, pero sus mensajes son mortales. Jesús Jesús nos quiere decir que los falsos maestros no siempre son fáciles de identificar. En Ezequiel 13:16 nos describe el juicio de Dios contra los profetas mentirosos que profetizaban de su propio corazón y que andaban en pos de su propio espíritu. Ezequiel 13:2 y 3. Es por eso que se nos aconseja a que discernamos con cuidado el fruto que se produce en la vida de alguien antes de escuchar sus enseñanzas. Sí, mi hermano, hay que escudriñar, hay que ver. Mateo 7, 16 al 18. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Da frutos malos, ¿verdad? Las acciones hablan más fuerte que las palabras, y con el tiempo reconoceremos el comportamiento y las motivaciones de la gente que trata de engañar a la gente y para que le sigan, y muchas veces para, hermanos, aprovecharse de ellos. Generalmente, los falsos profetas usan la palabra de Dios en sus mensajes para que la gente crea en sus mensajes y aparentan mucho en su comportamiento. Pero Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, hermano, hoy en día hay mucha gente hablando del Señor, predicando del Señor, llamando, haciendo milagros, haciendo cuanta cosa, hermano. Hasta muchos de ellos
cosas hasta falsas, pero eso no es lo que el Señor dice, que eso no quiere decir que ellos van para el cielo porque hagan eso. Porque escuchen lo que va a acontecer un día. Y también aquellos que obrarán con maldad escucharán estas palabras. Qué tristeza. Escuchen las palabras que el Señor aquel día le va a decir a aquellos que han engañado a la gente. Nunca os conocí. Apartaos de mí. Verso 23. Y no solo Dios rechazará a los que predicaron con sus propias motivaciones, sino que también rechazará a los que los creyeron, sus mentiras en lugar de la verdad de la palabra de Dios. Así que tanto juicio va para el que predica y enseña la maldad o la mentira o el engaño, como para el que lo escucha. Porque usted y yo tenemos que tener oído para oír, como dice la palabra, y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. La parte 3 dice, elija construir sobre la verdad. Mateo 7, del 24 al 27. Es por eso que el título de la lección se llamaba hoy, el firme, la vida sobre un fundamento firme. Cuando usted y yo vamos a elegir dónde vamos a construir, tenemos que ser sabios, inteligentes, tenemos que escoger un buen lugar y tenemos que escoger buenos materiales. La palabra del Señor nos enseña que en la misma palabra de Dios encontramos todas esas cosas. Bendecido sea Dios. Elige construir sobre la verdad. Mateo 7, 24, 27. Construya bien. Todos enfrentamos tormentas en la vida, pero nuestro fundamento espiritual determinará a la forma que responderemos, ¿verdad? A la forma que respondamos, vamos a responder. Dice, a la lluvia, ¿dónde me quedé? La forma que respondamos. Uh-huh. Praise the Lord. Wait a minute. Tengamos. Santo el Señor. Wait a minute. Si voy a construir 4, 5. Sí, la forma que respondamos, sí. A la lluvia, las inundaciones crecientes y los vientos brutales que el Señor Jesús describió. Tenemos que reconocer cómo vamos a responder a esas cosas cuando construimos. Estamos hablando de un edificio aquí como una casa o un lugar donde vamos a construir. Tenemos que ver materiales, esa es la palabra que busco. ¿Qué materiales somos los que vamos a utilizar para construir? ¿Verdad? Si es madera, si es cemento, si es hierro, lo que sea, porque tenemos que construir una casa que pueda resistir la lluvia, que pueda resistir las inundaciones, que pueda resistir las crecientes y los vientos brutales que el Señor Jesús describió. Debemos establecer nuestra fe en las verdades de la palabra de Dios, hermano, las verdades que no se mueven, específicamente en las enseñanzas de Jesús. Esto nos ayudará a estar firmes aún en el medio de la tormenta. Mire, pasa la tormenta, usted ve todos esos problemas que acontecen cada vez que hay un tornado aquí. Aquí las construcciones últimamente no son como se hacían en los siglos XVIII y XVII. Ahora las construcciones son más ligeras y yo no diría que son mejores, pero lucen mejor, pero no son mejores. Entonces podemos ver que ellos construyen y viene el viento y se las lleva las casas enseguida. Muchas casas se mantienen en pie porque fueron construidas con buen material y con buenos ejemplos, seguir buenos ejemplos. Esto nos ayudaría a estar firmes aún en medio de la tormenta. Jesús hizo un contraste entre las palabras como rocas con las palabras de los falsos profetas. Construir o edificar en las palabras de Jesús nos conducen a una firme y a la vida eterna. ¿No? Una fe firme y a la vida eterna. Edificar en las palabras de los falsos maestros nos conducen a la destrucción total
el rechazo de Dios. En la condición del ser humano, de Jesús, había crecido en el hogar de su padre terrenal y había aprendido la importancia de construir con buenos materiales. José era carpintero, Jesús aprendió la habilidad de ser carpintero también. Él podía decirlo de doble manera. Él era Dios, primeramente, y segundo, como hombre, él aprendió esa labor, la labor de carpintería. Él podía decir cuál era lo mejor y qué era lo mejor y cómo se debía construir. ¿Ok? Es por eso que él usa este conocimiento y experiencia para ilustrar las consecuencias de construir la vida sobre la roca sólida. Y la roca nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo y no sobre la arena movediza. La arena, hermano, te puede construir un palacio, pero no va a durar mucho. Se va a destruir inmediatamente. Así, él compara a las personas obedientes de que son sabias. No enfrentarán un fracaso catastrófico en las tormentas de la vida, porque han sido obedientes y han mostrado fe en su palabra. Y los que escuchan sus enseñanzas y no las obedecen son insensatos. Versículo 27 dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque fue construida en la arena. La arena no tiene solidez, no tiene firmeza. Su vida será barrida en un momento. ¿Verdad? En un momento, la persona que vive en una situación como esa, viene un viento, viene una creciente, viene un temporal, como decimos, un huracán o un tornado y se la llevó. No tiene fuerza para sostenerse porque es movediza. Bendecido sea Dios. En un momento se la lleva. Aquí podemos comparar la fe de los cristianos con la fe de las otras religiones, como los musulmanes, hindúes y otras más, que siguen sus religiones convencidos de que están en el camino correcto a la vida eterna. Su diferencia es el fundamento de la fe de cada religión. Solo hay un Dios verdadero y una sola puerta, nuestro Señor Jesucristo. Seguir fiel a Cristo y construir una vida que perdure hasta la eternidad, tenemos que abrazar la verdad, rechazar las falsas enseñanzas, hacer la voluntad del Padre, obedeciendo lo que Jesús nos enseñó. O sea, nosotros queremos tener esa vida, tenemos que abrazar la verdad, la palabra de Dios, rechazar toda mentira y todo engaño que venga en contra de nosotros, hacer la voluntad del Padre, obedeciendo lo que Jesús nos enseñó. Abrace la verdad. Mateo 28 y 29. Fue un privilegio para la gente que escucharon al Sermón del Monte. Fue algo muy especial y bien recibido por sus oyentes. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente estaba admirada y lo reconocieron que enseñaba con autoridad. Verso 29. Porque los enseñaba como quien tenía autoridad. Los fariseos enseñaban muchas verdades acerca de Dios, pero no las obedecían. Es por eso que sus enseñanzas no tenían la autoridad que tenían las enseñanzas de Jesús. Jesús enseñaba el trasfondo y la motivación, ayudando así a las personas a ver y comprender el valor de la humildad y la obediencia a Dios. Jesús enseñaba la palabra con autoridad sin precedentes. Él mismo era la palabra, ¿verdad? Juan 1:14 y verso 18. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el verso 18. A Dios nadie le ha visto jamás. Nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nuestro deber como cristiano es que enseñemos su santa palabra, sin quitarle y sin añadirle.
Así seremos fieles testigos de Dios y así estaremos construyendo en un fundamento firme, como nos enseña el apóstol Pablo en el libro de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15. Vamos a leer la última parte de qué nos dice Dios en el comentario del expositor. Nos dice así: las enseñanzas autoritativas de Jesús están bellamente resumidas en el Sermón del Monte y depende de cada uno de nosotros decidir si las escucharemos y las seguiremos. Nos presentamos como cristianos ante las personas, pero vivimos completamente fuera de su voluntad. Decimos que hacemos las cosas correctas solo para aparentar. Estamos arrastrando los pies junto a todos los demás en el camino ancho y fácil en lugar de buscar la puerta estrecha. Estamos tomando decisiones egoístas, miopes, construyendo nuestra vida sobre arena en lugar de Cristo, nuestra roca sólida. Mientras haya aliento en nuestro cuerpo, nunca es demasiado tarde para buscar el camino angosto que conduce a la vida eterna. Cuando nos arrepentimos y nos sometemos humildemente a Dios, la puerta del reino se abre de par en par. Así es que es una invitación gloriosa para que nos examinemos, entendamos, conozcamos, reconozcamos que nuestro Maestro siempre nos va a dar el mejor consejo, la mejor enseñanza. La palabra de Dios la tenemos imprimida y hacemos bien estudiándola, aprendiéndola, aplicándola a nuestra vida y practicándola, hermano. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y hasta aquí mi parte. Alabado sea el Señor. Dios continúe bendiciendo nuestras almas y bendiga a nuestra hermana Francis. Alabado sea Dios. Y esta palabra del Señor hay veces pues que nos lleva por aquí, nos lleva por allá, y usted sabe, nosotros tenemos pues como quien dice, a un guía, nuestra organización, un libro para las enseñanzas de la escuela dominical, que dicho sea de paso, esta lección es la que se va a dar pues el domingo en nuestra organización. Alabado sea el Señor. Así que algunas veces pues algunos dirán, pues la hermana está hablando así o está, pero todo es, hermano, es simplemente una ayuda para aquellos hermanos que no tienen como que dijéramos, acceso a un libro de estudio, o una guía, como le decimos nosotros o la llamamos, y nosotros pues nos esforzamos para que, usted sabe, pues los hermanos en algunos otros países que es difícil conseguir los materiales de escuela bíblica, pues así pueden tener una idea de que pueden enseñar. Alabado sea el Señor. Bueno, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, y vamos a despedirnos en oración, y después que nos despedimos, pues también quiero recordarle a la congregación de todos los hermanos que nos están sintonizando, el sábado, pues tenemos pues una fiestecita navideña, así que no se olviden, a las 4 de la tarde, alabado sea el Señor, y estaremos aquí, pues ya casi todo está preparado y bueno, para disfrutarlo, amén. Vamos a despedirnos en oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por estas bendiciones que tú nos has dado en este día. Por lo largo de nuestra vida, Señor, nos has bendecido hasta este momento. Gracias por todo ello, Señor. Gracias porque nos permitiste hoy llegar a tu casa de oración y también nos utilizaste como un canal de bendición para hablarle a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Gracias por todo, Señor. Gracias. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar santo, pero no queremos ir solos. Queremos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Ahora déjeme darle la bendición sacerdotal, que la encontramos en el libro de Números, capítulo 6, verso 24 al verso 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga. Les recordamos pues que el sábado no vamos a estar en línea en la fiestecita, pero quizá un poquito ahí en Facebook
ok, pero no todo el tiempo. Y el domingo, si el Señor así lo permite, pues estaremos aquí con ustedes a las 11 de la mañana para tener un momento de adoración. fellowship with you and with the Lord. Dios me les bendiga, les enviamos un beso, un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye.